Misma ronda Sí, que... una Nigeria, perdón, que es la única selección africana que en 3 mundiales diferentes avanzó de ronda. Nadie ha igualado ese récord todavía. No iba a decir, misma ronda que en la que se queda en este mundial, en el Mundial de Francia 98, en este partido, donde pierde por goleada ante un muy buen equipo de Dinamarca, todavía la Dinamarca de los hermanos Laudrup y Peter Schmeichel en el arco, pero una Nigeria que había pasado en el grupo de la muerte, el grupo Sí, de Paraguay con victoria sobre Paraguay en el primer partido, con una victoria España y sobre Bulgaria. Bulgaria en el segundo, exactamente, y después una derrota ante Paraguay, el Paraguay de Chilaver en la última fecha del grupo para que este equipo que comandaba Bora Milutinovic jugara estos octavos de final. Bueno, un terrible momento y algo que sufrían todos los africanos era que no tenían grandes arqueros, Nacho, en aquellos momentos. Sí, Uno sí, veía que sí. era, uno veía que era quizás la mayor falencia. De hecho, se veían, bueno, jugadores africanos ya en las grandes ligas del mundo, Sí, sí, sí. muchos que participaban en muy buenos equipos europeos, sin embargo, los arqueros estaban como un escalón por debajo y en los torneos grandes, bueno, cuando los detalles cuentan, te terminas quedando afuera también por eso. Peter Rufai, que había salido de la selección, termina volviendo por la lesión de un par de sus colegas y vuelve a ser el arquero en el Mundial de Francia 98 y termina cayendo el equipo de las Águilas Verdes por 4-1, yéndose goleado del Mundial. Un equipo que se fue desinflando, arrancó muy bien la Copa del Mundo y Sí, terminó cerrándola de la peor manera con una imagen floja ante, vamos a decirlo, un gran equipo danés. sí, 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 sí. Muy buen equipo, Un Dinamarca que tuvo muy buen a equipo. Brasil contra las cuerdas. La Brasil que llegó a la final del 28, no así caminando, pero que llegó muy bien. Dinamarca lo tuvo contra las cuerdas. Una Nigeria que, como bien dijiste, fue de mayor a menor. Arranca ganando a España 3-2, un partidazo. Después le gana a Bulgaria y después pierde con Paraguay en un partido que a Nigeria le importaba poco y nada porque ya tenía 6 puntos y el que lo seguía tenía 2. O sea que empatar, ganar o perder era lo mismo. Lo que hizo fue perjudicar a España porque si Nigeria empataba o ganaba, el clasificado era España. Bueno, al terminar Sí. perdiendo con Paraguay, Paraguay España, se mete a la siguiente ronda. España goleó a Bulgaria, le metió Sí, 6 6 a goles 1. y no terminó sirviendo para nada, una locura. Sí, Realmente lo de aquella participación del equipo español. Una España que una vez más llegaba como candidato a jugar quizás semifinales o final de mundial y se fue en primera ronda, bueno, sí, sí. eliminado de manera tristísima. Es interesante y por eso paré el video, Nacho. En este mundial de Francia 98 es el primer mundial donde se amplían los cupos, ¿sí? Claro. Y África empieza a tener 5 cupos ya. Bueno, Sí, sí. es un número distinto, un número diferente, un número mucho más grande, más allá de ser ni el 10% de los países que pudieran jugar. Exacto. Es un número importante a nivel confederación en aquel momento donde Sudamérica también tenía 5. Tenía Sí. 4 plazas y media o 5 cuando jugaba el campeón, ¿verdad? Sí, sí, lo mismo que le pasó a España, le pasó también a Marruecos. Estaba hablando de los equipos africanos. España, la última fecha, gana y como pierde Nigeria, queda fuera. Y a Marruecos le pasa lo mismo. Marruecos le gana a Escocia y estaban festejando el pase a la siguiente ronda porque Noruega perdía frente a Brasil, que Brasil también tenía 6 puntos y después venían todos abajo con 2. Y sobre el final Noruega se lo da vuelta a Brasil y lo deja a Marruecos sin nada. Creo que es el tercer gol de Marruecos que salen a festejarlo y miran al banco y estaban todos muertos. Y se dicen, ¿cómo no? No? Y habían quedado fuera. Una cosa increíble, Marruecos que se veía ya saboreaba su pase a la siguiente ronda. Bueno, se termina atacando la Noruega de los hermanos Flo, que, bueno, justamente desde ese mundial no ha llegado a otro, hasta el que viene ahora, justamente con Haaland y Odegaard, digamos, como banderas, y bueno, obviamente Sorloth también, pero las caras visibles son Haaland y Odegaard. Y bueno, así queda fuera Marruecos. Después, bueno, también este es el que dijimos, el debut de Sudáfrica en mundiales, que termina cayendo en el grupo de Francia, donde pierde con Francia, empata los otros 2 partidos, no hace un tan mal torneo, que tiene el récord justamente en el 3-0 contra Francia en el primer partido. Pierre Issa se Pierre mete 2 Issa. goles en contra. Pierre Issa se mete 2 goles en contra. Después tenemos obviamente Camerún, una Camerún que empata 2 partidos y pierde contra Italia en un grupo muy parejo también, el de Austria, Chile e Italia, que esa derrota la termina eliminando porque los otros 2 partidos los empata. Es más, Tal cual. en el debut contra Austria tenía los 3 puntos abrochados y creo que Spolster, justamente el histórico jugador austríaco, termina empatando y poniéndole 1-1 que termina minando las chances de Camerún de pasar a la siguiente ronda.
Sí, de hecho llegó con posibilidades a la última fecha, con un gol más contra Chile, Sí, accedía a jugar octavos de final. De hecho, a ver, es una cosa es irte eliminado como se fue eliminado Sudáfrica, como se fue eliminado Túnez, claro. y otra cosa como se fue Camerún, que, bueno, llegó con chances hasta el final. También en un grupo muy complicado, sacando una Sí, sí, Italia que sí. estaba un escalón por encima de los demás. Austria, Chile, Camerún, bueno, la tenían muy, muy dura para ese segundo lugar. Y Chile realmente con 3 empates terminó Sí. accediendo a jugar octavo de final. Y me río porque el premio de pasar segundo en ese grupo era jugar con Brasil. Así que un premio terrible. Pero bueno, Sí, esa fue la participación de los 5 equipos africanos en Brasil 28. sí, después, bueno, tuvo Túnez, que le tocó también un grupo complicadísimo con Inglaterra, Rumania y Colombia, que yo creo que ya sabía de entrada Túnez que se iba a ir sin puntos, termina rascando un empate frente a Rumania en la última, una Rumania ya clasificada, jugadores rumanos que dijeron que les afectó lo del pelo amarillo, que se tiñeron por clasificar a la siguiente ronda y dicen que terminó afectándoles en el rendimiento, se conocían dentro del campo porque eran todos iguales, bueno, no le vamos a poner un adjetivo calificativo, pero bueno, lo que usted está pensando también lo pensamos nosotros. Sí, sí, completamente. Completamente. Bueno, inexorable que demos el pase al siguiente mundial, porque vemos la imagen de Patrick Vieira y creo que, bueno, si hay victorias africanas que han sacudido al mundo, esta, sin lugar a dudas, es una de ellas. Francia contra Senegal, primer partido del Ah, Mundial perdón, Marruecos. Dani, te Sí, por interrumpo favor, de vuelta por con lo que favor. decías de los arqueros africanos, que nos quedamos ahí, que quedó medio en el aire. Creo que es una gran verdad que estás diciendo. Yo, de los grandes arqueros africanos, tengo obviamente como ícono Tomás Encono, con un Mundial 90 brillante. Después estuvo Kameni un tiempo, también el camerunés Kameni, que no terminó siendo lo que se esperaba que sea. Y después no hubo tanto buen arquero africano, creo que hasta estos tiempos de ahora, ¿no? Con Eduard Mendy, que bueno, es un arquero completamente probado y con un nivel excelso, porque después mismo Onana tiene sus detractores en Camerún, pero bueno, eso es un puesto que, bueno, esperemos que lo puedan desarrollar los clubes africanos de acá, los países africanos de acá a futuro, porque muchas veces quedarte afuera por el arquero, o digamos, no es que digo que sean culpa del arquero, porque siempre decís que con un arquero de otro nivel, con un Buffon, con un Casillas, con un Obvio, Neuer, obvio. con un Bodo Illner, con un Filiol, con un Tibu Martínez, tal vez podrías haber avanzado un poco más. Sin dudas, a veces es la diferencia entre un equipo de primera ronda y un equipo de cuartos de final. El arquero Exacto. y las veces que el arquero saca la cara por el resto del equipo. Decíamos, Mundial 2002 arranca de la mejor manera para Senegal con este gol de Pape Bouba Diop, gol increíble, porque nadie pensaba que Senegal podía ganarle a esta Francia campeona del mundo. Sin embargo, arrancaba el Mundial torcido para los franceses y de la mejor manera para este equipo que dio show en el Mundial, llegó hasta los cuartos de final, alcanzando la mejor participación hasta aquel momento, que había sido la de Camerún en 1990. Bueno, un Senegal que jugó partidos tremendos. Lo voy a leer porque le ganó a Francia, empató 1-1 con Dinamarca, empató 3-3 con Con Uruguay, un partidazo. aquella mañana de Sudamérica donde Víctor Púa imitó el cabezazo del Cheque Morales que se termina yendo afuera. Después le ganó a Suecia con gol de oro y termina perdiendo contra Turquía 1-0, también por gol de oro, si no me equivoco, en los Sí, suplementarios de los cuartos de final. Tranquilamente este equipo, otro equipo que tranquilamente podría haber jugado semifinales, pudiendo ser el primer equipo africano en llegar a esa instancia. En el mismo mundial también habían jugado Camerún, Nigeria, Sudáfrica y Túnez. Todos habían quedado en la primera ronda. Nigeria que lo vimos de cerca porque estuvo en el otro grupo de la muerte de aquel mundial, que era el grupo de la Argentina. Argentina que le había tocado en el sorteo nada favorable para aquel 2002. Inglaterra, Suecia y la ya mencionada Nigeria. Y Argentina que además tiene un récord extraordinario que solamente me lo acuerdo, a ver, quizás a vos te viene a la memoria alguien fácil. Compartido con Italia en el 2010, que es ganar el primer partido y quedarte afuera en la primera ronda. O sea, seguramente hay otros casos, pero sí, sí. no es lo más común. Digo, vos ganás el primer partido y decís, ya está, listo, tengo 3 cuartos de clasificación en el bolsillo. Y Argentina le gana a Nigeria en el primer partido, pierde
contra Inglaterra y pierde contra Suecia y se termina quedando afuera en un grupo Bueno, donde... le pasó a Arabia Saudita el último mundial, nos ganó a nosotros y después quedó afuera. Exacto, sí, es verdad, le ganó a la Argentina. Bueno, ese fue un milagro. Vamos a decir lo que hay victorias y victorias. Aquella victoria fue un milagro de lo de Arabia. Sin embargo, bueno, así fue, ¿no? Quizás la derrota que hizo Argentina campeón del mundo, quizás. Sí, Así sí, como seguramente. aquella derrota de España contra Suiza en el 2010 es la que terminó despertando un grupo que entró, bueno, con muchas dudas al primer partido. Quizás a Argentina le pasó lo mismo y fue una derrota a tiempo para que el equipo de Scaloni y compañía termine mejorando. Mundial Sí, en el 2006. 2002, perdón, en el 2002 también está la increíble eliminación de Sudáfrica a manos de Paraguay, ¿no? Una Sudáfrica que parecía que iba a avanzar a la siguiente ronda y con un gol del Pipino Cuevas, que creo que lo ha comentado en alguna que otra radio unas 300, 400 veces, termina Paraguay ganándole a Eslovenia 3-1 y termina, bueno, obviamente avanzando de ronda o sea, en realidad por un gol a favor, porque termina con 6 goles a favor y 6 en contra, Sudáfrica 5-5, y hasta ese gol de Cuevas avanzaba Sudáfrica, porque Paraguay tenía -1 de diferencia, una Sudáfrica que se quedó a las puertas de los octavos de final para acompañar justamente a Senegal. Tal cual, decía, en el Mundial 2006, Angola, Costa de Marfil, Togo y Túnez, todos se fueron en primera ronda, pero el que accedió a la ronda de 16 a los octavos de final fue Ghana, que como premio le tocó aquel Brasil maravilloso. ¿Y qué hicieron los ganeses? El achica la mitad de cancha. Sí, porque como el rival no tiene armas como para volvernos locos, digo, un Kaká, un Ronaldinho, un Adriano, un Ronaldo Nazario, achicamos hasta la mitad, total, no pasa nada. Bueno, los brasileños le hicieron precio y lo eliminaron por 3-0. Después de acceder en un grupo muy complicado, el grupo de Italia, Sí. pierde con Italia 2-0, le gana a la República Checa y le gana a los Estados Unidos, gana, accediendo a la ronda de 16 como segundo de aquel grupo. Bueno, contra Brasil, un poquito de offside para el emperador Adriano, pero no pasaba nada. La verdad, Marela en aquel momento tenía el ok de la FIFA. Sí. ¿Qué equipo este de Brasil que se terminó desinflando ya para el Mundial, ¿no? Terrible, terrible. En la previa metía no miedo, metía pánico verlo. Sí, fue todo lo contrario que vimos en el 2002, una Brasil que lleva con muchas dudas, con un gran potencial individual, pero como equipo no había mostrado nada antes de las eliminatorias, antes del Mundial, y en el 2006 era al revés, había ganado Confederación, Copa América, jugaba las Copas América con su tercer equipo y sería campeón, daba espectáculo donde jugaba y parecía que era campeón antes de empezar. Bueno, terminó yéndose en cuarto de final contra, como se decía, los viejitos de Francia, y en el 2002 que ni siquiera era el máximo candidato del continente, porque Argentina todos lo daban como campeón antes de empezar, yo no, pero la mayoría de la opinión pública sí, termina Brasil conquistando el torneo de punta a punta, un torneo excelente que no dejó ninguna duda, y Argentina quedamos afuera en primera ronda. Lo que tiene este Mundial de 2006 también, Dani, que es brillante, es que de los 5 africanos, 4 fueron debutantes. Costa de Marfil debutaba, Ghana debutaba, Togo debutaba, Angola debutaba. Este Mundial... Una curiosidad. La FIFA cambia el reglamento, ¿te acordás? Para que pueda jugar Drogba, que tiene una lesión en el brazo, ¿sí? Y lo tenían que enyesar, se lo tenían que soldar el brazo, y le pusieron una félula y lo dejaron jugar porque, claro, era tremendo que no podía jugar Mundial Drogba. A ver, era una figura en aquel momento del fútbol internacional, más allá de jugar y debutar por Costa de Marfil. Bueno, FIFA dio, como siempre cuando FIFA quiere, recordemos el caso de Calderé y el de Maradona, los dos con efedrina. Calderé, bueno, sancionamos al médico, a Diego le dieron 15 meses. Son esas cosas que van fluctuando. En este caso, hicieron un poco de fuerza para que, por suerte, Drogba pudiera estar en esa Copa del Mundo. Un personaje extraordinario del fútbol, el delantero de Costa de Marfil. Es muy bueno el dato que nos da Nacho, y ya nos pasamos al Mundial 2010, donde África tiene hasta hoy, hasta este Mundial que se viene, la mayor cantidad de participantes, porque a los 5 puestos habituales que tenía por confederación se le suma el del local, el de Sudáfrica, razón por la cual África iba a tener 6 participantes en esta Copa del Mundo, en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Bueno, 5 de ellos iban a ir en zona de grupos, empezando por el local, ¿no? Que
si no me equivoco, es el primer local en la historia que sale en la zona de grupos. Estaba a punto de decirte eso, sí. Hasta ahí todos los locales habían avanzado. Bueno, este local, dirigido por Parreira, que dio una vergonzosa, pero una vergonzosa conferencia de prensa cuando se quedó eliminado, culpando a los árbitros, diciendo que se quedó eliminado. O sea, y me acuerdo que Fernando Diembro dijo algo así, palabras más, palabras menos. Puede ser que engañe a los locales que por ahí no están tan familiarizados con esto, pero Parreira no engañó a nadie con esto que dijo. Y sí, la verdad que había jugado horrible, había empatado aquel partido famoso contra México en el debut y después, bueno, perdió por goleada con Uruguay y perdió también contra Francia. Ya cuando perdió por goleada No, contra Francia, Uruguay, Francia le gana. le gana a Francia, perdón. Le gana a Le gana a Francia, le gana Francia a y queda Francia. fuera. Tenés razón, le gana 2-1 a Francia, pero digo, cuando quedó fuera, cuando pierde con Uruguay por 3-0, ¿sí? Si bien Uruguay tenía un buen equipo y Sí, sí, sí. tenía un Forlán intratable, hay que comerse una goleada en una primera ronda del Mundial siendo local. No pasó, no había No, pasado nunca. ¿No? y más echarle la culpa al árbitro. Y esto te lo digo como un ejemplo de primera mano, obviamente no voy a quedar bien, pero yo me acuerdo del día que Boca le Te el gol fue perdí, en sí. offside. Ah, perdón. A Ahí ver, me decime. tenés. Sí, perfecto, No, repetime. digo, un muy amigo mío de la cancha, cuando perdimos con Boca 7-1, dijo: "Oh, el Sí. primer gol fue en offside". Le digo: "Sí, los otros 6". Digo: "Vamos, por favor, o sea, si no nos hacían ese, nos hacían otro". Era una cuestión de tiempo, o sea, te podés quejar si los 7 goles fueron en offside, no uno. El primero, por más que sea el primero, el tercero. Digo, lo de Parreira fue básicamente un comentario así, ¿no? Como decir, y Sí, bueno, sí, sí. nos robaron cuando faltaban 5 minutos. Y muchachos, hay que jugar al fútbol, además. Bueno, tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, vamos a ver la participación de Ghana, sobre todo el último partido de Ghana en este mundial, en el mundial de 2010. Un Ghana que todo el continente había abrazado como participante, como el que nos quedaba africano en el mundial. Le había ganado a Serbia 1-0, había empatado con Australia 1-1, había sido derrotado por Alemania por 1-0 en la primera ronda. En la ronda de 16, en octavos de final, había eliminado a los Estados Unidos y le tocaba en cuartos de final Uruguay, partido, bueno, chivos si los hay, 1-1, marca el marcador del encuentro por terminar los últimos minutos de aquel encuentro. Y se va a venir esta jugada que quedó en la historia de la Copa del Mundo, realmente, Nacho. sí, sí. Una cosa, una cosa increíble. Así como Zaire fue el primero en cambiar el arquero, Uruguay lo cambió en pleno partido, de repente el arquero. Sí. Lástima que, bueno, no se puso los guantes Suárez, pero, bueno, una jugada completamente, o sea, está permitido, no mató a nadie, no pegó una patada descalificadora, simplemente usó el reglamento a su favor, puso las manos, penal, ganate el gol. Y bueno, iba a patear la figura del equipo, el capitán, el ídolo máximo de Ghana hasta ese momento, que era Samoa Gyan, un delantero que usaba la 3, en ese momento era muy raro todavía, no como hoy, que ya cualquier jugador usa la 74, la 51, pero en ese momento era muy raro ver un delantero con la 3, y bueno, le pega el travesaño, una cosa increíble, minuto 92, 93, ya no me acuerdo, pero sobre la hora, tiempo cumplido. Por esto al bueno de Samoa Pobre le quemaron la casa en su Ghana natal. Pero bueno, terminó pasando después Uruguay con el penal picado de Abreu. Y yo creo que este mundial, creo que habíamos visto un pico de equipos africanos y creo que estos últimos dos mundiales, el 2006 y el 2010, son de los peores en cuanto a nivel, sacando tal vez la actuación de Ghana, pero digo, ningún equipo africano creo que estuvo a la altura sacando Ghana en el 2006 y en el 2010. Creo que fueron copas del mundo muy, muy flojas para los africanos, sobre todo los que quedan eliminados, había equipos eliminados con 0 puntos, con 1 punto, una Túnez que hasta el día de hoy básicamente es costumbre que vaya para que quede eliminado en primera ronda, ¿no? Te dan el fixture y ya sabes que Túnez se va en primera ronda, no importa con quién le toque. ¿Sabes qué pensaba, Nacho? El peso de este penal, ¿no? Porque, a ver, primero, valorar a Jan, que después en la definición por penales agarró la pelota de vuelta y lo metió al penal, ¿no? Sí. Porque hay que tenerlas bien puestas para después agarrar tremendo penal, no esconderte y decir, bueno, métame en un agujero Claro. y no salgo más. Sin embargo, el tipo, bueno,
puso la cara y logró hacerlo. Después, pensar que era la primera vez que un equipo africano accedía a las semifinales. La primera vez que gana, obviamente, accedía a las semifinales. Y después que, siendo buenos entre nosotros, ¿sí? Si uno analiza a los semifinalistas, vos tenías Alemania, que ya sabemos lo que es Alemania, y además venía de golear a Argentina, bueno, miedo por todos lados. España, un equipazo, campeón de Europa vigente, pero primera vez en esa instancia en semifinales. Nunca había jugado semifinales en la historia. Holanda, ¿sí? Otro equipo que con mucha historia, pero que habitualmente suele caerse, se le suele derrumbar el final del cuento, ¿sí? No es un equipo que esté acostumbrado a consagrarse sobre el final. Y después, el cuarto integrante era Uruguay, que no estaba ahí hacía desde 1970, 40 años antes, o Ghana, que tranquila podía acceder y decir, bueno, me la juego mano a mano contra Holanda por un lugar en la final. Digo, no, tampoco era una locura que esta Ghana pudiera ganarle a una Holanda, que era un equipazo, que tiene un buen equipo, pero en un partido en 90 minutos puede pasar cualquier cosa, realmente. Sí, 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 ni hablar. O sea, esto que vos dijiste también sobre Uruguay, ¿no? Como que Uruguay tenía Sí. grandísima chance de ser campeón del mundo. Yo te lo dije una vez y me trataron de uruguayo, que no soy, ¿sí? Para mí, no tengo pruebas y no tengo dudas. Para mí, si Uruguay le ganaba a Holanda, ¿sí? No digo que estuvo cerca de ganarle, digo, si Uruguay lograba acceder a la final con otro partido, con otro desarrollo, con lo que fuera, y llega a la final contra España, para mí Uruguay no pierde. Pero es una sensación que tengo yo que es imposible de comprobarlo, ¿sí? Pero claro, ¿por qué? obvio. Porque para mí hay ciertas instancias donde la historia pesa y a España el Mundial le pesó y le pesó una barbaridad. De hecho, cuando yo digo que para mí es uno de los peores campeones de la historia, la gente se enoja muchísimo porque piensa que estoy denostando el fútbol que pregonaba o el fútbol que jugaba. Y digo que tuvo dos campeones de Europa maravillosos en 2008 y 2012. Le pintó la cara a todo el mundo. Sin embargo, en el Mundial yo no lo vi jugar así. A ver, alguna me dirá, tenés una mirada sesgada, digan lo que quieran, perfecto. Para mí no jugó en ese nivel, de hecho es uno de los pocos campeones que tiene perdiendo partidos, Argentina es otro, ¿sí? Y después, a ver, no ganó con claridad casi ningún partido, sacando las semifinales donde le ganó a Alemania muy bien. Después, yo Sí. no lo vi aplastando a los rivales y a los rivales No, que le no, ganó, no. a ver, y a los rivales que le ganó, que me perdonen, pero son rivales que no estaban a la altura de un equipo como el Español, que era el campeón de Europa. Digo, no era moco de pavo, como se dice por otro lado. Sí, sí, una España que, a ver, para decirlo desde una forma teórica, no impuso su fútbol a sus rivales, que era Exactamente. lo que uno esperaba, porque como bien dijiste, en la Euro del 2008 y en la Euro del 2012, hay un partido que le gana Italia 4-0 que yo creo que todavía lo están buscando a España, no No, los no, la vieron, no los vieron en final. todo el partido, Una y final, perder una final por 4-0. eso, A ver, que Italia pierda una final 4-0 y si habían jugado en la primera ronda y el partido había sido equilibrado, había sido parejo. Sin embargo, España fue creciendo en el torneo, más allá de ser el campeón vigente de Europa y del mundo. Y en el 2012 le pegó un baile, pero tremendo, a esa Italia en la final. Bueno, yo no lo vi jugar ni cerca de cómo jugó no, no, no. en el Mundial al nivel de la Euro. Sin embargo, bueno, alguno piensa que no, digo, no, la verdad que el equipo juega bárbaro. No, hay mundiales que vos lo ganás jugando muy bien. El Mundial de Alemania en el 2014, ¿sí? A que no llegamos y no vamos a repasar Alemania. Digo, es un mundial donde Alemania, la verdad, por lo hecho en el mundial, merecía ser campeón. ¿Qué vamos a decir? Un equipo que realmente a los rivales lo fue pasando muy bien, que en las semifinales tocó el pico máximo de rendimiento, metió 7 goles al local, que es Brasil, el mejor equipo en la historia de los mundiales. Y después el mundial casi se le escapa porque la final fue muy pareja. Y si me apuras un poco, te digo que Argentina tuvo la mejor chance. No jugó un Sí, gran sí. partido en la final. Bueno, eso puede pasar en un mano a mano. Ahora, la verdad, este Uruguay que jugó todas batallas, eran todas la película de Rocky, las de Uruguay en el Mundial del 2010. Si vos lo veías, era una batalla contra Corea, una batalla contra Ghana. Si lograba pasar contra Holanda, ¿sí? Aún por el carácter y por la forma que tienen los uruguayos de vivir el fútbol. Y yo, si tenía que apostar, yo la ficha la ponía por el lado de Uruguay. Que se me enojen los españoles, le pido disculpas, muchachos. Está todo bien, no es nada personal. Solamente es una cuestión explicativa. Pero en el caso de Ghana, vale por lo mismo. Digo, era tener todo el continente atrás apoyándote, llegando a decir, bueno, voy a jugar los 7 partidos. Si pasabas con un penal,
minuto 90, el equipo contrario con uno menos, en una crisis total, porque, a ver, Muslera no estaba en condiciones psicológicas de atajar el penal ni loco. Si vos no lo errás, si el penal iba al arco, era gol. Sí, sí, además Muslera, un tipo que a día de hoy todavía no se identifica por atajar penales, o sea, No, claro. realmente era apuntarle al arco. Y además y digo, vos, por suerte uno de los dos puede entrar, ese sos vos, porque yo ya seguramente tengo prohibida la entrada, pero digo, yo he escuchado uruguayos mismos que, me acuerdo cuando Estudiantes empezó a jugar Muslera, y fue una definición por penales, uruguayos en redes sociales diciendo: los estudiantes no saben qué arquero tienen para estas definiciones porque no agarra una. Es más, cuando Argentina queda eliminada con Uruguay en la Copa América que se juega en Argentina, el único penal errado por Tevez no lo ataja Muslera, sino que pega en el palo. O se va afuera, no me acuerdo, pero digamos, Muslera en esa definición no atajó ningún penal tampoco. Chiquito Romero tampoco. Pero Chiquito Romero atajó penales en otras circunstancias, en otros momentos, sí, claro, que te da la pauta de que un arquero ataja penales. Pero bueno, sí, un Uruguay que termina eliminando al único exponente africano que quedaba con un final insólito.